buenas noches, bienvenidos a todos ustedes al episodio número 25 de República de Lectores. Bienvenidos sean todos ustedes cómplices de este movimiento nacional llevando la lectura a todos los rincones del país. Bienvenidas a salas de lectura, clubes de lectura, círculos de lectura, librobús virtual y todos aquellos quienes estamos creando esta historia, llevando la literatura a todos lados. Recuerden que estamos en Facebook, Twitter, Fondo de Cultura Económica y que si no lo han hecho, se suscriban a nuestro canal para que les lleguen todas nuestras notificaciones y si ya lo hicieron, compártanos para que cada vez lleguemos a más y más y más gente. Bueno, pues hoy va a abrir el programa nuestro querido Paco Taibo II, quien nos estará platicando sobre los acontecimientos en torno a la venta nocturna del Fondo de Cultura Económica de la semana pasada. En vivo tenemos a Sandra Montoya, quien acompañará esta conversación entre promotores de lectura. Hoy, Yuremi del estado de Tlaxcala, del programa Librobús, y el doctor Estrada, Adrián Estrada, del estado de Chiapas, del programa Clubes de Lectura, estarán conversando, platicando sobre sus experiencias en el fomento a la lectura. No puede faltar nuestra efeméride literaria que nos ha preparado Vero Ortiz. Hoy, Mario Benedetti. La literatura se platica, se plantea, se proyecta, se recomienda. Rocío Martínez nos hablará de los impostores de Santiago Gamboa. Para los amantes de los videojuegos, hoy hablaremos sobre videojuegos y literatura. Cápsula preparada por nuestro estimado Yuri Vega. Tampoco puede faltar la poesía en voz alta. Julio nos ha preparado Intelectuales apolíticos de Otto René Castillo. Y de la colección Vientos del Pueblo, hoy Allan Poe. Los dejo con Luis Arturo, quien nos estará platicando de esta novedad que no puede faltar en tu club, en tu sala, en tu espacio de lectura. Pilar también nos va a compartir un video donde nos platica sobre la vida y obra de Octavio Paz. Y para finalizar, Marilina Barona se queda con nosotros para platicar, para darles voz, para comentar estos comentarios que ustedes nos han hecho llegar, que nos van haciendo llegar a través del chat y que son muy importantes porque de esa manera vamos desahogando dudas, vamos viendo propuestas y, ¿por qué no? Ustedes también comparten las inquietudes para que preparemos cada vez mejor, ¿verdad?, este programa. Bueno, pues yo me voy por mi cafecito para sentarme con ustedes y ver, gozar de este programa, de esta recomendación de libros, de estos personajes que estarán hoy con nosotros en vivo. Y los dejo con Paco Taibo II. Por el momento me despido y los quiero mucho. Recuerden, si aún pueden, quédense en casa leyendo. Hasta pronto. Gracias a toda la colaboración de muchos de ustedes en salas de lectura, en clubs, en grupos de librobús virtual, la feria, la movilización que hicimos en torno a la venta nocturna fue un verdadero éxito. Las librerías que participaron del Fondo Educal vendieron más de 20,000 ejemplares de libros. A partir de esta experiencia, queremos darles noticia de dos nuevas operaciones que vamos a entablar que tienen que ver directo con las salas y los clubs. La primera es crear un super paquete de Vientos del Pueblo con un precio fijo que podría ser recogido en todas las librerías de la red Fondo Educal y digamos, si son 30 ejemplares, regalaríamos 30 más 3 o algo así. Estamos formulándolo y viendo el precio posible de este paquete. La segunda es que dentro de 2 semanas o así iniciaremos una cadena de peticiones al pueblo de este país para que donen libros infantiles y enciclopedias. Nos tomará un tiempo
recogerlos, ya verán, cuando saquemos la convocatoria, nos llevará un tiempo recogerlos, concentrarlos, limpiarlos, tirar los que estén a moho y estén humedecidos, y luego crear paquetes para destinarnos a dos cosas: a las salas y a los clubs que están carentes de literatura infantil y juvenil, y enciclopedias para bibliotecas comunales, que son súper útiles, y empezar a hacer los envíos, a ver si hacemos la operación en un par de meses, concentramos en librerías, etcétera. Estén al tanto de las noticias de estas dos nuevas operaciones. Y termino diciendo muchas gracias por su colaboración en la venta nocturna. Fue maravillosa, compañeros. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en vivo en este su programa República de Lectores y me da muchísimo gusto recibir en este espacio a dos grandes promotores de la lectura. Ellos son Yuremi Ramírez, la maestra Yuremi. ¿Cómo está, maestra? Bienvenida. Muchísimo gusto. Sandra, buenas noches. Muchas gracias. Y al doctor Adrián Estrada. Bueno, bienvenido, doctor. Gracias, Sandra. Mucho gusto estar aquí. Bien, pues bueno, este es el espacio de ustedes, como saben, es un espacio para que nos platiquen de las estrategias que han seguido tan exitosas de fomento a la lectura. ¿Por qué? Porque nos escuchan desde familias, pero también muchos mediadores, muchos compañeros que hacen también un gran esfuerzo y una gran labor de promoción de la lectura a lo largo y ancho de nuestro país, y este es su espacio. Así que yo brevemente solo quiero mencionar algo de la semblanza de estos dos grandes colaboradores de la lectura. Bueno, la maestra Yuremi Ramírez es profesora titular de la materia de literatura y del taller de escritura en educación media superior, promotora de lectura en preparatorias y secundarias de los municipios de Texcoco, Chicoloapan y Chimalhuacán en el Estado de México. Es una gran impulsora, una gran colaboradora de Librobús en los recorridos que hizo incluso antes de esta pandemia, y por supuesto ahora que Librobús trabaja de manera virtual. El doctor Adrián Estrada, pues gustosamente es doctor, es la profesión de doctor, empezó el club de lectura, pues como lo hace muchísima gente interesada en fomentar la lectura de una manera muy libre, por vocación. Esto fue un llamado de Paco Taibo, si no me equivoco, ¿verdad, doctor? Cuando estuvo por allá, entonces a partir de ese llamado que hicimos desde el Fondo de Cultura Económica y de nuestro jefe Paco Taibo, pues es como inicia, y hay algunos aspectos muy interesantes, que se alió con un maestro de salsa, que también de manera, la verdad, muy libre, con sus alumnos de salsa, empezaron a formar entre ustedes dos este club de lectura. Y hay muchas experiencias que yo quisiera que nos contaran, y empezaría por usted, maestra Yuremi, si nos puede mencionar así rápidamente cuáles considera que son las estrategias que le han llevado justo a tener éxito y con los jóvenes, que es un público, bueno, en el que imagino, ¿no?, que se tuvieron que tomar ciertas acciones muy, muy específicas, pues para llamar y para cautivar, porque esto es contagio, ¿no? Esto no es una obligación, la lectura es por contagio. Entonces, ¿cómo lo hizo? Y después ya nos vamos con el doctor, ¿qué les parece? Muy bien, Sandra, gracias. Buenas noches a todas y a todos. Pues en la preparatoria 364 próceres de la educación, tenemos claro que el eje de trabajo importante, o uno de los ejes de trabajo importantes, es el fomento a la lectura y a la escritura. ¿Por qué? Porque nuestros jóvenes no solamente tienen historias que contar, sino a través de los libros pueden encontrar reflejos de sus propias vidas. Los libros, el fomento a la lectura en la escuela, nos queda claro que es un ejercicio, como bien lo ha dicho Paco Taibo, son ejercicios o son actos subversivos, porque finalmente son herramientas, son medios a través de los cuales también se puede impregnar cierta rebeldía, se pueden construir mundos, podemos construir personajes, incluso personajes que tienen muchas cosas que decir.
Entonces, con los adolescentes, con nuestros chicos, trabajamos el fomento a la lectura, como tú lo bien comentabas, de una manera muy libre. No desde la formalidad que a veces exige un plan de estudios como un mero requisito, sino como un acto libre, un acto por elección. Y entonces lo que nos queda no es obligar, sino es contagiar la invitación a este mundo, a estas acciones que en la escuela nos hemos dado cuenta que no solamente generan espacios del conocimiento o se quedan en el ámbito académico, sino generan comunidad, porque a partir de que a partir de que 2 o más chicos comentan alrededor de una lectura, estamos propiciando el diálogo, estamos propiciando el intercambio. Y entonces creo que ese es un gran paso, cuando el libro, cuando una lectura, un tema, un personaje, un lugar, convoca a los chicos y a las chicas a intercambiar ideas, a convivir, a saberse identificados, incluso no solo con los personajes o los lugares, sino entre ellos. Claro. Doctor, ¿qué nos cuenta de su club de lectura Campanas y Timbales desde Pijijiapan, desde Chiapas, allá en el profundo y maravilloso Chiapas? Sí, claro, pues como bien dice Sandra, uno de los fomentos que mayormente hicimos es traer los libros a nuestro club. Vivimos en una zona un tanto marginal, ya que las librerías quedan un poquito lejos. Entonces, al traerle los libros a los niños, eso fue el mejor fomento que pudimos hacer. Y todo inició, como bien dices, entre cuates. Quisimos hacer un club de lectura, lo hicimos. Pensamos primero en hacer un club para adultos, vaya, pero como ya teníamos los niños, pues ya dijimos, pues vamos a hacerlo. ¿Y con qué libros? Pues fue bien fácil esta colección de A la orilla del viento. Son libros bien accesibles que están entre 60, 100 pesos, pero no más. Y con eso empezamos con La peor señora del mundo. Pensamos que iban a llegar 3 niños, 2, qué sé yo, pero llegaron 15, se corrió la voz rapidísimo. Pues ya se nos fueron agregando personas que nos quisieron ayudar. Mi pareja, que también es doctora, la doctora Flor Cortés, bueno, mi profesor que se llama Oscar León, y se agregaron una titiritera, que es Sandis Matus, y a la tercera reunión nos dijo una madre de familia, oigan, pues yo les ayudo a leer, ¿por qué no me dejan contar un cuento? Pues rápidamente dijimos que sí. Casualmente es profesora, y entonces pues también es parte de nuestro equipo, la profe Sharemi Zavala. Y así poco a poco hemos enlazado redes de apoyo con universidades, por ejemplo, la licenciatura de puericultura de la UNACH, ahora ya es parte de nuestra alianza, y las alumnas nos ayudan a diseñar algunas actividades para que se arraigue el trama de la lectura que tratamos. Y pues ya te digo, el mejor fomento que hemos hecho es traer los libros, porque además recibimos donaciones de gente que es del mismo Pijijiapan, pero que vive en lugares un poquito más urbanizados, en donde sí existen librerías. Rápidamente dijeron, son para tu club, doctor, ahí te van. Yo pago el taxi, todo. Sí. Así que ahorita ya tenemos un acervo de unos 300 libros más o menos, entre enciclopedias, libros de consulta, libros de adolescentes, de niños, y así vamos, poco a poco. La librería del fondo de Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Creo que Bueno, con la librería les hablé y rápidamente me dijeron, si tú dices que los libros son para donaciones de tu club de lectura, aparte de los descuentos que ya tenemos, te hacemos otro 25. Así que en la pandemia se quedaron atascadas 2 donaciones que son como de 40 libros, una cosa así, pero ya próximamente, ya como ya abrieron, pues ya no las van a mandar. Claro. Entonces, maestra Yuremi, ¿nos podría contar cómo es la experiencia con el Librobús, que ha trabajado tanto con ello y algunas estrategias muy específicas que le hayan funcionado principalmente para los jóvenes, ¿no? También en condiciones algunas veces vulnerables, ¿no? Si nos puede contar sobre alguna experiencia o incluso algún testimonio.
Claro, pues la experiencia con el Librobús que tuvo la preparatoria fue muy grata. Cuando el Librobús y el Fondo de Cultura llegan a nuestro municipio, a Chicoloapan, pues nosotros de manera inmediata no dudamos en acercarnos y alzar la mano y decir, queremos que nos visiten, ¿no? Y entonces, antes de que bueno, se declarara la contingencia de la pandemia, el Librobús visitó la preparatoria con una actividad con narradores. Tuvimos la oportunidad no solamente bueno, de que los chicos convivieran, intercambiaran y vivieran la experiencia de la lectura con los narradores, sino bueno, ellos también tuvieron la oportunidad de manera muy personal subir al Librobús, explorar alguno de los libros que traían. En esa jornada, todas las profesoras y profesores de la preparatoria nos preparamos con la lectura de un libro de la serie Vientos del Pueblo. Y entonces hicimos jornadas, o más bien ese día hicimos una jornada en donde cada uno de nosotros compartió una lectura en voz alta junto con nuestros alumnos. Esto a manera, bueno, de también cuando ellos subieran al Librobús, pues pudiesen a lo mejor adquirir o pudiesen acercarse al libro que en ese momento, por ejemplo, habíamos leído, ¿no? Hicimos breves lecturas solamente como para hacer la invitación, para que cuando ellos lo vieran dijeran, quiero saber en qué termina la historia, pues llevarse su libro. Y pues bueno, la aceptación fue muy bonita, la experiencia, porque aunque teníamos el público de alumnas y alumnos que están, digamos, de alguna manera inmersos en esta dinámica, en estas dinámicas lectoras, y que tenían muy claro que iban a buscar o algún autor o algún título que ya se les ha llamado la atención, o en la experiencia de, bueno, a ver, con qué libro puedo tener un nuevo encuentro, pues teníamos alumnos que la experiencia del Librobús se volvió su primer acercamiento a los libros, al libro como objeto y por lo tanto al proceso de lectura. Y o sea, entonces, perdón que le interrumpa, la primera vez que un chico tocaba, bueno, tenía un libro, pero no de manera formal, ¿no? Sino por placer, por el gusto, ¿no? exacto, por la curiosidad que le causó quizás el título, el tema, la portada, que algún compañero le dijera, mira, este libro está muy padre, ya lo leíste. Y entonces en ese momento, entre compañeros, pues sería un acto pues muy padre, porque fue, en ese momento los compañeros se volvieron mini promotores de libros, ¿no? Porque hacían las recomendaciones a sus compañeros. Entre ellos. Entonces, claro, entonces eso es muy padre porque finalmente, insisto, es un proceso colectivo, es un proceso de construcción colectiva, de te comparto y me compartes. Y entonces, en este caso, recuerdo la experiencia que tuvimos con uno de nuestros alumnos que estaba dudoso en subir y entonces nos acercamos y le dijimos, compañero, ven, acércate, ¿no? Entonces, él decía que no le llamaba la atención subir porque nunca había leído, nunca se había dado él la oportunidad o las circunstancias no le habían dado la oportunidad de escoger un libro y leerlo. Entonces, en un ejercicio solidario, sus compañeros y los maestros nos acercamos pues a preguntarle cosas que quizás le llamaban la atención y que quizás encontrábamos dentro del Librobús. Y entonces él nos dice, bueno, a mí me llama la atención el fútbol. Y entonces dijimos, perfecto. Y entre todos emprendimos pues la búsqueda de un libro que pudiese hablar de fútbol. Y muy afortunadamente dimos con el libro de Fontana Rosa, de Villoro, de la Fontana colección. Rosa, de Villoro de Vientos del Pueblo. Perfecto. Exactamente. Y entonces Javier se llevó su libro
con un tema que a él le llama la atención, que es el fútbol, y estamos seguros que cuando regresemos a clases, pues nos podrá contar pues la historia dentro de este libro y de su experiencia, ¿no? Y entonces eso es muy padre porque finalmente la visita del Libro Bus propició el acercamiento de un alumno, en primer lugar, al libro como objeto, y estamos seguros que por ende hay un proceso de lectura. Qué buen testimonio. Doctor, ¿algún testimonio que nos quiera compartir también en este sentido? Pues mira, Sandra, ahorita que me haces recordar un poquito de testimonios, yo creo que la inquietud de ser un fomentador de la lectura me surge a partir de un caso que tuve en la consulta, que es de una paciente con problemas psiquiátricos inclusive, que se infligía heridas, ¿no? Les regalé un libro que se llama La mecánica del corazón y a partir de ese libro le encantó, se volvió una asidua lectora, así que superó su problema con tan solo leer. Fue muy motivador y a partir de ahí yo creo que por eso fue, más bien estoy seguro que por eso sigo en este Claro. movimiento. Vaya que la lectura sana, ¿no, doctor? Sí, claro. Definitivamente. Estoy segura que entre ustedes han encontrado en este ir y venir, ¿no? Del trabajo que realizan comunitario, vasos comunicantes, algo que puedan, en donde puedan coincidir, que nos puedan compartir. Claro. Pues yo creo que saber que la lectura, insisto, es un acto que nos puede llevar a construir comunidad. Y no precisamente o solamente en los espacios formales, como lo es de pronto una escuela. El doctor pues nos platicaba, ¿no? Y decía, bueno, en mi comunidad encontramos un espacio ya apropiado por la comunidad, porque en él nos platicabas al principio que su club de lectura pues se desarrolla en un espacio que primeramente convoca a personas a bailar, ¿no? Entonces, el espacio, a partir de que es un lugar que convoca quizás a adultos o a personas más grandes, en este caso al acto del baile, la comunidad lo reconoce como un lugar en donde se convive, en donde hay un elemento en común, que en este caso es el baile. Y agregado ahora con el elemento de la lectura, en donde no solamente niñas y niños, sino adolescentes, incluso sus padres están ya involucrados, pues eso es magnífico, porque quizás sin darse cuenta detonaron un proceso comunitario que tiene como pretexto o como eje transversal los libros. Claro. Construcción de comunidad y donde no había, ¿no, doctor? De acuerdo, de acuerdísimo con la profe Yuremi. También creo que a partir de los clubes de lectura y de la lectura en voz alta, etcétera, se produce comunidad. Esto finalmente, nuestro club de lectura es un esfuerzo ciudadano, en donde nosotros pusimos el club y la ciudadanía está poniendo material didáctico, donándonos libros, pues ya ve que la profesora quiso contarnos un cuento, la universidad aportando a sus alumnas para ayudarnos a hacer los materiales didácticos con que se va a trabajar en esa clase, etcétera, ¿no? Entonces, definitivamente, hacer comunidad a partir de los libros es muy buen punto de vista de la profe Yurem. Maravilloso. Bueno, finalmente me gustaría que nos recomendaran alguna lectura, algún libro. ¿Qué les parece? Porque el tiempo apremia, como saben. Claro. Pues bueno, yo en esta noche les comparto uno de mis poetas favoritos, Constantino Cavafis, y la compilación de sus poemas completos. Es un autor griego que, bueno, a lo largo de sus poemas, pues rescata y reinterpreta las glorias o la gloria de la cultura griega, a la cual pues le debemos pues muchas
cosas no solamente bellas en la literatura, sino en el entender pues la vida, ¿no? Y nuestra realidad. Y esta sería mi recomendación. Excelente recomendación. Gracias, maestra. Doctor. No, pues sí, Cavafy es buenísimo. Hay que leer Ítaca, mi favorito de ese libro. Y pues a los adolescentes, niños que van a pasar adolescentes y para que lleguen siendo lectores fuertes, pues los mismos libros que les recomendé a mi paciente, los de Marcel Marceau, ¿no? Y yo creo que es un tránsito de los niños a los adolescentes para que se conviertan en Además, creo lectores. que él es músico, ¿no? Si no me equivoco también. Sí, sí, toca el piano y hay una Exacto. película de la dinámica, de la mecánica del corazón, perdón. Sí. Exactamente, tiene una banda. Y Así es. a los promotores de lectura, pues, ¿qué les digo? Que se enamoren de los libros, que lleguen a la librería y que se dejen llevar. Yo, por ejemplo, esta semana me dejé llevar por estos. ¿Qué tal? No, pues maravilloso. La portada, las historias, la forma de narrar. Maravilloso. De verdad ha sido un gusto, un placer enorme tenerlos en su programa República de Lectores. Por favor, que se repita en alguna otra ocasión y sigamos comunicados, sigamos justo estableciendo toda esta unión y haciendo, como ustedes bien dicen, comunidad lectora. Muchísimas gracias y no se vayan porque continuamos con nuestro programa y ahora tenemos una interesantísima cápsula de parte de nuestra querida compañera Verónica Ortiz, nada más y nada menos del gran Benedetti. No se vayan y muchísimas gracias, maestra, doctor. Gracias. Gracias a ustedes. Bye. Buenas noches, soy Verónica Ortiz y hoy les recordaremos a Mario Benedetti. Benedetti, el poeta, el traductor, el periodista. Nació en Uruguay un luminoso 14 de septiembre hace 100 años. De la generación del 45, Benedetti le escribió a su país, al amor y a la naturaleza humana. Sus posiciones políticas le provocarían una vida de exilio y permanente movilización. Benedetti escribió más de 80 libros traducidos a más de 25 lenguas. En Viceversa, uno de sus poemas más conocidos, escribe: Tengo miedo de verte, necesidad de verte, esperanza de verte, desazones de verte. Tengo ganas de hallarte, preocupación de hallarte, certidumbre de hallarte, pobres dudas de hallarte. Tengo urgencia de oírte, alegría de oírte, buena suerte de oírte y temores de oírte. O sea, resumiendo, estoy jodido y radiante, quizá más lo primero que lo segundo, y también viceversa. En 1945 integra la redacción del semanario Marcha e inicia una carrera dentro del periodismo crítico. En 1946 se casa con Luz López Alegre, compañera y amor de toda su vida. El novelista y humorista, colaborador de las revistas más importantes de la época en Uruguay, es desterrado en 1973, refugiándose en Argentina, Perú, Cuba y España. Benedetti amaba a su país, el Uruguay. País verde y herido, comarquita de veras, patria pobre, país ronco y vacío, tumba muchacha, sangre sobre sangre. Mario Benedetti, el romántico y comprometido. Así como Juan Manuel Serrat nos puso a cantar al poeta sevillano Antonio Machado, fue Nacha Guevara, en Latinoamérica, quien nos metió en el corazón a Benedetti. ¿Cómo no recordar y cantar Te quiero en mi paraíso? Es decir, que en mi país la gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Mario Benedetti, aquí en República de Lectores.
Lectoras y lectores, recién estrenada en nuestra colección popular tenemos la novela Los Impostores. En un recoveco oriental, Régis Gerard, un sacerdote francés, tiene la misión de custodiar un manuscrito que es buscado por sociedades secretas y que en el pasado causó muchísimo caos. Este será una pieza clave para la narración que une las vidas de 3 personajes. En París tenemos al periodista colombiano Serafín Suárez Saucedo, quien viajará a Pekín para hacer un reportaje sobre religión. Del otro lado del Atlántico, en la Universidad de Austin, Texas, está el peruano Nelson Chouchen Otálora, quien decide ir a Lijian para pues conocer la ciudad, pero también para ver si encuentra una idea genial que le permita escribir un libro, una novela de ficción, pues hasta el momento es un autor autopublicado y no tiene la recepción que le gustaría con sus textos. Y en la Universidad de Hamburgo está el sinólogo Gisbert Klaus, quien nunca ha viajado y decide ir a China como destino principal, pues uno de sus escritores favoritos siempre habla de esta ciudad. Así está el punto de encuentro, que es Pekín, donde habrán de conocerse estos 3 personajes gracias a la historia, la literatura y por supuesto los libros. En esta tono tragicómico, novela negra, misterio del autor colombiano Santiago Gamboa, uno de los más reconocidos. Él ha vivido en la India, en Italia, en Francia, y eso hace que tenga este libro también un espíritu de viajero. Así que lo recomendamos mucho a 165 pesos en su versión impresa, 83 en la versión electrónica. Acuérdense, fondoenlinea.com, o ya pueden ir a las librerías más cercanas con mucha sana distancia y todas las protecciones de seguridad. Y recuerden que en la medida de lo posible síganse quedando en casa leyendo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues vamos a empezar con nuestra sección esperadísima de videojuegos y literatura. Mi nombre es Yuri Vega, soy el responsable del área de fomento a la lectura para jóvenes del Fondo de Cultura Económica y pues muy entusiasmado de estar con ustedes y sobre todo con mis compañeritos que quiero mucho de CCH Oriente, que el día de hoy están por acá con nosotros para empezar a comentar sobre el tema. Y también un invitado especial, tenemos a Jacinto Kensel. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal, Yuri? Hola, hola Luis, hola Darwin también. Hola, hola. Sí, está por ahí Luis. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. CCH de Oriente. Y también está nuestro amigo Darío Castrejón, también egresado del CCH Oriente, pero ahorita pues anda también por acá porque le gusta el tema. Y pues bienvenidos a todos y pues empecemos, ¿no? ¿Qué les parece? Claro que sí, muchas gracias. Ok, bueno, pues este tema es muy interesante. Nosotros ya lo habíamos empezado a abordar en lo que es los clubes de lectura de CCH a fondo. Y bueno, pues resultó que era bastante interesante y pues nos dio un amplio panorama de muchos temas que abordar, subtemas en esta lógica de las metahistorias. Pues encontramos que el tema nos da eso precisamente, un camino muy amplio. Pero bueno, yo preparé algunas preguntas y quisiera empezar con ellas. No sé, ustedes van alzando la mano y vamos tomando la palabra, ¿no? Empecemos pues. ¿Cuál es el papel de la narrativa en el proceso de crear un videojuego? Bueno, si gustan, empiezo. Sí, Jacinto, adelante. Fíjate, aquí sería importante distinguir que la narrativa en sí misma no es el juego. O sea, son 2 cosas separadas. Así es. Sin embargo, normalmente es la narrativa lo que nos llama a jugar un juego. Ya sea la narrativa, o sea, la historia con la que nos está promoviendo un videojuego a veces, pero también la historia que nosotros generamos al jugar. O sea, las historias que contamos y las anécdotas que nos contamos de lo que vamos jugando es de las cosas más ricas de un juego y al final a veces es lo que se queda. O sea, después de jugar un juego a veces
un juego sin historia, o sea, podría ser cualquier juego, Tetris, Pong, ¿no? Cualquier juego que normalmente no tendría personajes. De todos modos, estamos generando nuestras narrativas, estamos contando nuestras historias y eso es lo último que se nos queda. Pero más allá, los juegos que tienen historias se vuelven algo para compartir con los amigos, con los colegas, se vuelven, de repente es la función social que empieza a tener el juego, ¿no? A través de la narrativa. Sí, es un punto de encuentro entre los pasillos de la escuela o rumbo al plantel, ¿no? Ir platicando cómo te fue en la jugada anterior o si estuviste jugando en colectivo, ¿no? Mi querido Darío, ¿tú qué opinas? ¿Cómo ves el papel de la narrativa dentro de los videojuegos? Pues la verdad yo siento que el videojuego representa una sofisticada forma narrativa que está en permanente estado de mutación, ¿no? Entonces es más que nada la seducción que el videojuego ejerce sobre el jugador y pues se debe a esta posibilidad del control efectivo y performativo sobre el relato que nunca antes pues se ha ofrecido algo así, ¿no? A veces al observador y por medio de las narrativas tradicionales. O sea, es algo más para mí innovador, ¿no? Esta forma en la que te van contando una historia interactivamente. Ahorita que estábamos, bueno, me vino a la mente varios juegos de Rockstar, ¿no? Esta cuestión de que tú creas tu propia historia y que pues está una línea narrativa, pero eres un personaje libre en un mundo donde puedes hacer lo que se te antoje. De ahí el gran éxito de muchos juegos, ¿no? Como Grand Theft Auto y todo esto. Tú, Luis, ¿qué opinas de esta cuestión? ¿La narrativa es fundamental, nosotros la creamos o es parte del proceso? Yo creo que la narrativa no siempre es necesaria en un videojuego. O sea, es una parte importante, pero no siempre va a ser lo que te llame al juego. Hay un montón de juegos como tal que no tienen una historia rica de la cual puedas sacar contenido, como pueden ser los de eSports, que serían los Madden, NBA, los FIFA. Bueno, el FIFA últimamente creo que agregó un modo historia, pero es un asco. Ajá, que vas Eh, creciendo, ¿no? Como jugador. sí, 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 sí. Creo que cuenta la historia de un jugador de Manchester United, si no me equivoco. No estoy seguro. Ajá. Y, pero sin embargo, como dice el compañero Jacinto, tú desarrollas tu propia historia dentro del juego, aunque no la tenga. O sea, a mí me ha pasado que me pongo a jugar FIFA, y bueno, cuando jugaba FIFA con mi hermano, y agarramos y decías, no, esta es la final de la UEFA Champions League entre Exacto. el Bayern Múnich y el Real Madrid, porque yo soy hincha del Bayern Múnich. Ok. Y estábamos así desarrollando historias. O otros juegos que tampoco tienen historia aparente, como los de la WWE. Así Igual no tiene una historia base, pero tú dices, no, pues ahora se van a enfrentar por un título, John Cena y otro güey, no sé. O creas tu propio personaje, ¿no? Tu O creas, propio sí, en avatar. los últimos has podido crear tu propio personaje. Y creo que es algo que eso enriquece la narrativa. Porque aparte de que te da más sensación de propiedad, te inmiscuye más en la historia. Creas una relación sentimental con tu personaje. Vamos a poner casos como World of Warcraft, StarCraft, te permiten crear tus personajes a como se te dé tu gana. Bueno, Warcraft al inicio no tanto, ya después fueron agregando más expansiones en las cuales tú podías crearlo como sea. Y eso ayudó a la inmersión. De hecho, ayer comentó el compañero Jacinto en la junta que tuvimos de lo que Wagner llamaba la arte total. Y Ok. precisamente el arte total, o el término que él daba, era, si no me equivoco, por aquí lo apunté, Jesan Construct. No recuerdo, no puedo pronunciarlo bien, disculpen. Sí, No, la pero obra total, digo, está en alemán el nombre, pero quiere decir la obra total de arte, ¿no? La Gesamtungswerk. En la lengua natal. mi Sí, banda haciendo honor al CCH que se puso a investigar a Sí, qué todos los gusto. demás. Genial. Muy bien. Adelante, perdón, Luis. y bueno, y el canal bueno, el ideal wagneriano era de que el arte total tenía que unir varias ramas del arte, entre los cuales, pues obviamente estaba probablemente la arquitectura, escultura, poesía, danza, pintura, y creo que llegamos a un punto en el que los videojuegos nos pueden brindar todo eso. Y aparte, la inmersión que no nos puede brindar
estar escuchando música o estar viendo una película. Que sí, ok, hay cine 4D, pero no es tan inmersivo como lo es un videojuego. Vamos a poner juegos en donde tú puedes elegir tu destino, donde hay varios finales. Simplemente te ayudan a complementar No, la narrativa. te subes al coche en el gran robo del auto y tú pones tu música. Eso está genial, ¿no? Porque vas rompiendo todo al ritmo de la rola que más te prende. Mi querido Darío, ¿qué querías comentar? Ahorita que estabas diciendo esto, Yuri, de Rockstar, ¿no? Y de GTA, que ha sido el boom por su mundo abierto, porque es uno de los videojuegos de mundo abierto, me atrevería a decir pioneros, ¿no? En este género. Así es. Hace no mucho agregó, o más bien se empezó a popularizar el modo roleplay dentro del juego. Ujú. Y ese es que tú tomas un rol en la sociedad, en una sociedad creada ahí, y haces lo que normalmente harías, pero pues en el videojuego, ¿no? Si quieres ser bombero, si quieres ser policía, y todos se tienen que tomar en serio ese papel de que si le pegas a alguien en la calle, pues llega el policía y te detiene, ¿no? Y te lee todos los cargos que vas a tener por pegarle a una persona y así. Ujú. Y vemos cómo cada quien, es lo que decías, sigue su propio camino, ¿no? Sigue su propia historia, va creando, pues, eso, ¿no? Va escribiendo su camino alrededor. Ya no es que te pongan esas opciones, esos caminos de seguir para acá, sino que ya es completamente abierto a tu imaginación. Puedes ser bombero, puedes ser ama de casa, puedes tener hijos, puedes ser lo que quieras, Como ¿no? Sim, ¿no? Que es Justamente en este mismo tono, siguiendo lo que comenta Darío, Ujú. cuando estamos haciendo tantas historias diferentes, creo que es esa la parte también que nos permite hacer muchos amigos a través de los juegos, ¿no? Es lo que lo convierte, porque empezamos a compartir, tenemos tanto cosas en común, ¿no? Que es la conexión de haber jugado el mismo juego y ciertos tonos que todos tuvimos que haber pasado cuando estábamos jugando el mismo juego, pero también empezamos a compartir las diferencias en la narrativa y se vuelve una cosa de posibilidades de apariencia infinitas, donde cada quien vive una experiencia individual distinta, que se vuelve riquísimo y que le da más y más y más y más. Y de hecho, regresando un poquito a lo que comentaba Wagner, también es una de esas cosas importantes que él menciona de esta obra de arte total, ¿no? Que sea interactiva y que todo el tiempo esté cambiando. Entonces, es una locura que como espectadores también seamos los artistas, de hecho, eso es un tema que se ha hablado mucho, que estamos terminando la obra. O sea, el jugador es ambas cosas, es el espectador, pero también es el último artista que entra a terminar la obra, a culminar y a darle ese retoque final. Digamos, no construyó toda la estructura completa, pero esas líneas finales, ese refinado, es el que también lo está aportando el jugador. Entonces, el jugador, en cierto modo, también está siendo un artista, un escritor de las últimas partes o de los últimos detalles de esa narrativa. Es el que le da el acabado al diseño, digamos. A ver, maestro. Bueno. Perdón, adelante, Luis. Es que esto me da pie para la siguiente pregunta, pero adelante. Bueno, es que también no solamente eso menciona Wagner, sino también él presenta que la obra de arte debe ser una obra comunitaria, donde el fruto de la colaboración entre diferentes artistas, no de una obra de un individuo absoluto, aislado, sin chiste, sino un estilo definido y colectivo. Entonces ahí es donde nosotros entramos como el espectador o consumidor, en donde también transformamos esa obra de arte. Podremos hablar de la dialéctica artística o de la dialéctica de la obra, en donde le estamos transformando y revolucionando. En el caso de los videojuegos, pues obviamente al tomar la historia base y nosotros hacerla por donde se nos dé la gana, pues hasta por los caminos incorrectos que ni siquiera los programadores pensaron, es que eso no lo podías hacer, pero lo hice. Y eso es lo bonito de un juego donde te dan una historia que tú puedes cambiar. Sin embargo, eso no quita que tengamos juegos en donde la historia ya está definida y tú tengas que seguirla. Ok, a ver, ahí les va la siguiente pregunta, porque esto da pie perfectamente a la siguiente pregunta.
¿los videojuegos son la nueva literatura o una manera distinta de asumirla y disfrutarla? O sea, es como estamos mencionando, sí es un proceso en el que tú recreas la historia, es un proceso en el que tú puedes hasta darle un perfil distinto a cada uno de los personajes que intervienen dentro de esta historia, que ya están predefinidos, pero tú les das en tu mente una connotación distinta a estos seres, ¿no? Que existen dentro del videojuego. ¿Cómo podemos hacer? ¿Me puede programar la entrega para mañana? Entonces, ¿ustedes qué creen? Los videojuegos, lo mismo sucede con un libro. O sea, tú le das una connotación distinta a cada personaje. No es lo mismo el personaje que imaginamos cada uno de nosotros al leer El Hobbit del señor de Tolkien, ¿no? Ujú. Cada quien imagina a un bolsón distinto. Lo mismo sucede en los videojuegos. A pesar de que hay un diseño predefinido, también nosotros le damos una connotación diferente. Entonces, ahí es donde vuelvo a la pregunta. ¿Los videojuegos son la nueva literatura o una manera distinta de asumirla y disfrutarla? Porque cada diseñador o cada empresa que diseña un videojuego, pues tiene que entrar dentro del proceso creativo de escribir la historia. No, yo creo sinceramente que no, que los videojuegos no es el paso siguiente de la literatura, es una obra completamente diferente de esta, porque si nos basamos en ese pensamiento, diríamos que el arte, el cine es el nuevo teatro, Ujú. pero sería yo desde mi punto de vista demeritar al cine y en este caso a los videojuegos. Son Ok. una cosa totalmente diferente, pero que logra combinar varios aspectos artísticos. O sea, la literatura va a seguir siendo la literatura, no vas a agarrar un... Bueno, de hecho hay algo curioso que a mí me parece demasiado curioso, es de que en algunos países ya se empieza a considerar a los videojuegos el octavo arte. Y en países como en España ya puedes agarrar y rentar videojuegos, bueno, no rentar, agarrar videojuegos en las bibliotecas como de un libro se tratase. Así es. Y es algo muy curioso porque esto significa que ya se empieza a ver el consenso para decir que los videojuegos son arte. Un arte separada, un arte individual diferente al cine, a la música, a la escritura, y todo eso. Y me recuerda mucho lo que pasaba con la novela. La novela en principio no se llegó a considerar un arte. Era nada más como de, no, la novela es lo que leen las mujeres, porque tristemente estaba muy ligado el concepto de la novela con que las mujeres solamente leían eso, que era totalmente falso. Pues todavía por ahí hay algunos cavernícolas que Fíjense, piensan. es bien interesante ese tema porque yo consideraría al videojuego justamente una evolución del juego, que es algo completamente natural y está en nuestra naturaleza previo a nuestra humanidad. O sea, los mamíferos jugamos, todos los mamíferos jugamos, los delfines, los perritos, los gatitos juegan, aunque no tengan cultura propiamente dicho, ¿no? O sea, aunque no tengan tal cosa como cultura. Entonces, de repente Johan Huizinga menciona esta idea de que el juego quizás sea previo a la cultura. Y los juegos no son más que, los videojuegos no son más que juegos con computadora, y es lo que hacemos como seres humanos. Cuando se inventó el automóvil, que es otra gran evolución tecnológica, lo primero que hicimos fue empezar a jugar con los coches también, ¿no? Y empezamos a echar carreritas y ver qué juegos nos inventábamos con eso. Y eso ha pasado con casi cualquier evolución tecnológica. De repente vemos cómo jugar con ella. Entonces, cuando surgió la computadora, lo lógico es que buscáramos la forma de jugar con ella. Y los primeros videojuegos ocurren ahí, entre los laboratorios de las universidades con la gente que tenía acceso a esa tecnología. Casi inmediatamente, en los albores de la computación, la gente ya estaba jugando con las computadoras. Esa es la historia de Tetris, ¿no? O sea, sí empezó Tetris como un juego para pasar el tiempo en Rusia, ¿no? En el régimen. Entonces, creo que sí es parte interesante, es un proceso, tienen toda la razón, pero ya podríamos considerarlos entonces a los videojuegos como un nuevo arte, ¿no? Eso es algo a lo que esto me da pie a la última pregunta, que dice, el videojuego como receptáculo de todas las artes. Ayer que estábamos platicando, que nos dejaste esta chispa, Jacinto, este dato de Wagner, me puse a pensar, ¿cómo entraría la danza dentro de los videojuegos? Y me acordé de Kinect de Xbox,
que detectaba tus movimientos. Es un recurso muy interesante que se dejó de utilizar, ¿no? O sea, fue como estos gadgets que ibas aumentando a Nintendo cuando empezamos con las consolas más sofisticadas acá en México, que le ponías el guante y pues esas cosas que se fueron perdiendo con el tiempo, pero creo que la No se danza podría perdieron. entrar. No, Se no se perdieron. perdieron, pero, o sea, me refiero a que era, o sea, en ese momento era el tapete, por ejemplo, en Super Nintendo, que podías correr y hacer esta cuestión de jugar a las Olimpiadas, ¿no? Pero ya con el Kinect avanzó eso y yo creo que no se explotó de la manera que se pudo haber hecho. Tal vez si se lo hubieran dado para desarrollar a alguna coreógrafa hubiera sacado algo interesante, no lo sé. Pues si hablamos de eso en general, ya existe el Oculus Rift y ¿Mm? sus todos sus componentes que implican también palancas en las manos, sensores en los pies, que te ayudan y te permiten para que el juego detecte que tú te estás moviendo. Un Claro. juego que es así, que más que un juego es nada más un sitio para rol, que es el VR Chat, el realidad virtual chat, pues te permite moverte tú, si, bueno, si no tienes todo el paquete, solamente con tu pantalla y con el teclado. Pero si lo juegas, quieres jugar en verdad, tienes que comprarte el Oculus Rift y los mandos especiales para pies y para manos. Y aún así sigue habiendo juegos de baile. El Just Dance no ha muerto, sigue muy vigente. Hay Claro. mucha gente que lo sigue jugando, más como pseudo deporte o deporte al 100, en donde ellos agarran y dicen, yo soy muy bueno en Just Dance. Y ahí ves sus videos donde están bailando la coreografía de, no sé, de Britney Spears. Y, pero precisamente estamos en ese punto en el que estamos intentando alcanzar el arte total, porque aún no lo implementamos al 100% el baile, vamos a poner en los videojuegos. Todavía estamos muy lejos, yo creo que de implementarlo de una forma coherente, sin que sea así real de pelea con el zombie mientras bailas un cha-cha-cha. No, pero podrías hacer algún movimiento, no lo sé, o sea, Bueno, capoeira. ahí me gustaría separar también las dos cosas, porque una cosa es apreciar la danza desde el videojuego, cosa que se hace desde hace mucho Sí, 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 sí. Eso sí, claro. con captura de movimiento, y otra cosa es bailar nosotros en el videojuego, que eso apenas empieza a ocurrir con mayor grado de certeza cuando empezamos a evolucionar en la realidad virtual, ¿no? Y con los últimos dispositivos de realidad virtual, el HTC Vive o el Oculus, ya nos acercamos a un registro correcto de todas las acciones del cuerpo. Pero eso Claro. es muy reciente, ¿no? Estamos Sí, hablando de unos años. y Ok. aparte caro. Bueno, pues se nos está terminando el tiempo. Mi querido Darío, ¿con qué quieres ir cerrando? Pues con esta pequeña reflexión de que para mí, más que una forma de entretenimiento, ya los videojuegos es un trasfondo más artístico, ¿no? Como ya lo veo yo así, que rompe esa barrera de emociones que tiene el pasar a otro plano, más que solo la experiencia, ¿no? Que se lleva el jugador, sino ya es a veces que tiene efectos a veces hasta psicológicos, ¿no? En cada persona. Entonces es llevarse eso, que cada vez se hace más y más notable la repercusión que tiene en la sociedad actual los videojuegos. Muy bien. Maestro Jacinto Kessner, ¿con qué cerramos? A mí me gustaría cerrar con una invitación a no quedarnos nada más con lo que se platicó aquí esta noche Claro. y a buscar en los videojuegos más historias y sobre todo conectar a través de esas historias con otras personas, que es algo importantísimo en el contexto en el que estamos estos días, ¿no? Creo que los juegos dan mucho pie a socializar y son una forma maravillosa de empezar a vincularnos entre todos. O Entonces, sea, buscar construir historias y conectar a través de esas historias con unos con otros. No importa la edad, no importa a qué nos dediquemos, ni siquiera importa si son videojuegos de consola, de celular, lo que quieran. ahorita estamos preparando nuestra primera ronda de juego de Among Us con los compas de CCH y vamos a poner los nombres de autores a ver quién es el impostor dentro de la nave. Luis, ¿con qué quieres cerrar?
Precisamente, ya a mí me gustaría cerrar con que se abra más la discusión, porque aún, por lo menos en América Latina, no he visto que los videojuegos sean considerados como un arte. Agarrar y cuestionarnos, preguntarnos, ¿qué se necesita para hacer arte? ¿Cuáles son las características de una obra de arte? ¿Y Claro. por qué el videojuego no lo es? ¿O lo Pues es? es que más bien yo creo que es una conjunción de todas las artes y el diseño les echa ahí la mano bastante interesante, ¿no? Bueno, pues tengo que cerrar, compañeros. Muchas gracias a todos. Son miembros, son alumnos, exalumnos de CCH, CCH Oriente. ¿Y de qué CCH me dijiste, maestro? Yo estudié en el CCH Naucalpan, En curiosamente. Naucalpan, a todo dar. Bueno, yo no, yo estaba en Prepa 5, pero bueno, estuvo padre conocer a bandita de CCH cuando anduve por ahí. Bueno, pues muchas gracias a todos. Este tema da para mucho. Esperemos que tengamos mayor oportunidad de seguir explotándolo. Nos quedamos con una mesa pendiente la última vez que lo tomamos en CCH a fondo y creo que esto nos va a dar pie a seguir platicando. Para la banda que ahorita que les dejaste tarea, maestro Jacinto, pues si están haciendo a Hogwarts en Minecraft, pues aviéntense a Comala, ¿no? Algo así interesante. Muchas gracias. Nos vamos a la siguiente parte donde vamos a escuchar poesía de intelectuales políticos de Otto René Castillo. Muchas gracias a todos. Un gusto, maestro, que das clases en el TEC. Saluda a tus alumnos o despídete por ahí. Saludos, sí. Saludos al Luis. TEC de Monterrey, la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño. Aquí andamos. Perfecto. Luis, un saludo ahí a la banda, a tus compas, para despedirnos. ¿No? Bueno, ya sabes que nos van a ver de todas formas. Mañana va a ser la botana. Darwin. Nos vemos, nos vemos. Gracias por todo. Un saludo a tu mamá, a tus amigos, ¿no? Sí, pues a todos en general, ¿no? Todos SH, la Facultad de Sí, tú estás ya en filosofía. Perfecto, mi querido Darío. Cuídense mucho. Estamos en contacto. Búsquenos en redes. Estamos en Facebook como CCH a fondo y ahí está toda esta camada de jóvenes entusiastas que están abriendo la mente a nuevas posibilidades, como siempre y como se debe de hacer en un pleno acto subversivo. Muchas gracias. Cuídense. En estos momentos en que los intelectuales orgánicos de mi país chillan, reniegan, patalean, critican, descalifican ante la pérdida de sus jugosos ingresos, es necesario escuchar a quien ya habló de ellos a través de la poesía. De Otto René Castillo, intelectuales apolíticos. Un día, los intelectuales apolíticos de mi país serán interrogados por el hombre sencillo de nuestro pueblo. Se les preguntará sobre lo que hicieron cuando la patria se apagaba lentamente como una hoguera dulce, pequeña y sola. No serán interrogados sobre sus trajes ni sobre sus largas siestas después de la merienda, tampoco sobre sus estériles embates con la nada, ni sobre su ontológica manera de llegar a las monedas. No se les interrogará sobre la mitología griega, ni sobre el asco que sintieron de sí cuando alguien en su fondo se disponía a morir cobardemente. Nada se les preguntará sobre sus justificaciones absurdas, crecidas a la sombra de una mentira nocturna. Ese día vendrán los hombres sencillos, los que nunca cupieron en los libros y versos de los intelectuales apolíticos, pero que llegaban todos los días a dejarles el pan, la leche, los huevos y las tortillas, los que les cosían la ropa, los que manejaban sus carros, les cuidaban sus perros y jardines y trabajaban para ellos, y preguntarán: ¿qué hicisteis cuando los pobres sufrían y se quemaba en ellos gravemente la ternura y la vida? Intelectuales apolíticos de mi dulce país, no podréis responder nada. Os devorará un buitre de silencio las entrañas, os roerá el alma vuestra propia miseria.
y callaréis, avergonzados de vosotros. Queridas y queridos amigos de esta República de Lectores que estamos construyendo juntos, tengo en mis manos, recién salidito del horno, El último Vientos del Pueblo, y se trata nada más y nada menos que de Los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe. Este Vientos del Pueblo es un Vientos del Pueblo que teníamos muchas ganas de que estuviera circulando, de que estuviera en sus manos, de que llegara hasta sus hogares, porque bueno, además de ser un Allan Poe, un autor al que muchos en el equipo le tenemos mucho cariño, algunos que somos muy aficionados a la literatura de terror, a la literatura de fantasía, a la literatura policíaca, es este cuento, Los crímenes de la calle Morgue, el primer texto de detectives de la historia de la literatura. Es decir, este cuento espectacular, que bueno, que a mí me parece espectacular, inaugura un género al que algunos le tenemos mucho cariño, yo entre ellos, que es este género policíaco en donde los detectives resuelven los problemas. Fue escrito en 1841 y, como les decía, es el primer detective de la historia de la literatura. Es una historia clásica de detectives, clásica ahora, porque antes de ella no había ninguna otra, en la que hay unos crímenes atroces en una calle de París y que la policía está desconcertada, completamente desconcertada, y lo resuelve un particular, un personaje, un aristócrata venido a menos, que se llama Dupin, que tiene una capacidad deductiva superior, una capacidad deductiva analítica, una inteligencia muy especial, con la que es imposible no pensar después en los grandes detectives de la historia de la literatura, como Sherlock Holmes, principalmente Sherlock Holmes, es el que más se le parece. Pero Dupin está escrito, Los crímenes de la calle Morgue está escrito 40 años antes que Sherlock Holmes. Y les decía, son unos crímenes atroces en París, y este detective privado, sin ningún interés, sin ser parte de la policía, solo por liberar a un conocido que estaba encarcelado injustamente por estos atroces crímenes, empieza con este método deductivo que después será tan familiar para la literatura, este método detectivesco, a resolver esos atroces crímenes, esos inhumanos crímenes, y llega a una conclusión fantástica, espectacular. Además de eso, toda la primera parte del cuento presenta las bases, sienta las bases de lo que será la literatura de detectives. Habla de la capacidad analítica, de la capacidad deductiva, de las formas diferentes de inteligencia, y hace toda una explicación usando dos analogías, el ajedrez y las damas, para explicar cuál será el método deductivo de este primer gran detective de la literatura, al que pues tanto le debemos al que tanto cariño le tenemos por esa razón. Así que, compañeros de la República de Lectores, no dejen de leer, no dejen de buscar Los crímenes de la calle Morgue y disfrutarlo como hemos disfrutado nosotros producirlo, como hemos disfrutado la idea de tenerlo pues en nuestras manos y en nuestros hogares. Un saludo, y si pueden, quédense en casa leyendo. Hola a todas y todos en esta República de Lectores. Yo soy Pilar Jiménez Trejo y les voy a hablar de uno de nuestros escritores fundamentales, un hombre infinitamente curioso, un poeta genial e innovador, un traductor surtidor de ideas, un ensayista que cuestionó sobre la libertad y la condición humana, un intelectual polémico y controvertido por su capacidad crítica y el desarrollo de su pensamiento. Me refiero, claro, a Octavio Paz. El escritor, el único mexicano que hasta ahora se le ha concedido el Premio Nobel de Literatura y quien fue el quinto latinoamericano condecorado por la Academia Sueca, que en 1990 determinó que Paz miraba al mundo como si lo pronunciara y que su poesía consistía en gran medida de la escritura con y sobre las palabras.
Octavio Paz fue un autor prolífico que nos heredó un ensayo fundamental. Me refiero a El laberinto de la soledad, en el que reflexiona sobre la identidad del ser mexicano en su pasado y en su presente, en sus secretas raíces. Observa 3 momentos claves en la historia que derivaron en lo que para él era la mexicanidad: la conquista azteca en manos de los españoles, la independencia y la revolución. Episodios que resultaron en un país dividido con tradiciones difícilmente compatibles. Reflexión en categorías que nos definen como la fiesta, el rostro y la máscara, detrás de la que está de algún modo la soledad. Publicado en 1950, algunos ensayos de esta prosa formaron parte de lo que había pensado sería una novela. Pero Paz fue ante todo un poeta en búsqueda constante, un conversador que reflexionó en sus bellos títulos como Libertad bajo palabra, Piedra de Sol, Águila o Sol, Ladera Este, El mono gramático, Árbol adentro o Blanco. Obras en las que están poemas fundamentales para entender la vida y las inquietudes del autor, de versos autobiográficos como Nocturno de San Ildefonso o Pasado en Claro. Octavio Paz nació en la Ciudad de México el 31 de marzo de 1914, en plena Revolución Mexicana, hijo de Octavio Paz Solórzano, un abogado zapatista, a quien describió como una figura lejana y de trato difícil, frente a quien sostenía un desasosiego. La decadencia económica de su familia y la opinión de su padre sobre que los colegios privados lo aislaban de la realidad mexicana, lo llevaron a ingresar en San Ildefonso, un edificio del siglo XVIII en el que estaba la Escuela Nacional Preparatoria. Allí le tocó una huelga estudiantil, incluso fue arrestado durante una manifestación popular. Eran los años de las ilusiones intelectuales, de la idea de que el hombre se podía cambiar. Allí descubrió que política y literatura eran 2 facetas del mismo movimiento que marcarían su vida para siempre. Comenzó a publicar poesía y a fundar revistas literarias. Expuso sus ideales de izquierda, así como su preocupación por la ética y el arte. A los 23 años abandonó la casa familiar y los estudios para casarse con la escritora Elena Garro. Viajó a Yucatán, en donde trabajó en la fundación de una escuela rural en la que impartió clases. Publicó su primer libro de poemas, Raíz del Hombre, que envió a intelectuales como Pablo Neruda y Rafael Alberti, quienes lo invitaron a asistir al segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, que se celebró en las ciudades de Valencia, Madrid y París, en medio de la Guerra Civil Española. Viajó a Europa con Elena Garro y ahí trató a escritores como César Vallejo, Alejo Carpentier, Antonio Machado, Miguel Hernández, Luis Aragón, André Malraux, Carlos Pellicer y otros de distintas regiones del mundo. En los años 50 del siglo XX, Paz volvió a México con un prestigio sólido, notoriedad pública y premios internacionales. Aquí obtuvo el más importante reconocimiento literario, el premio Javier Villaurrutia en 1956, por El arco y la lira, un libro de ensayos sobre la poesía y el fenómeno poético. Fue un autor significativo de gustos e intereses muy amplios, desde su estudio por Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe, una crítica biográfica y literaria sobre esta monja mexicana, la realidad también de la India y su espejo sobre este país en los olores, la filosofía y el budismo estarán en Vislumbres de la India, o en Versiones y diversiones, que reúne algunas de sus traducciones de poesía realizadas con la idea de Paul Valéry, de que la traducción nunca es una transcripción sino una metáfora, y que el poema traducido es otro. Su revisión y pasión por el arte está, por ejemplo, en Los privilegios de la vista, o su ya célebre ensayo sobre Marcel Duchamp. En 1968, tras la matanza de Tlatelolco, Paz renuncia a la embajada porque no está de acuerdo en representar a un gobierno represor. Abandonó la India y viajó por universidades en Europa y América dictando cursos. Se instaló en México, dirigió la revista Plural y luego Vuelta. Intervino en el debate político y cultural del país y se convirtió en una de las personalidades fundamentales y más controvertidas. Octavio Paz fue una figura inquietante y de un ego legendario. En octubre de 1990, a los 78 años de edad, le avisaron que había ganado el Premio Nobel de Literatura.
Para esos años Paz vivía con un solo riñón y lo habían operado también del corazón. Y cuando un cortocircuito provocó el incendio en su departamento de Paseo de la Reforma y quemó gran parte de su biblioteca, su delicada salud se quebrantó con la aparición de un cáncer. 2 semanas antes de morir, entregó a su editor su último manuscrito, 12 poemas para Marilló. Sus obras, editadas y traducidas en todo el mundo, también están en varios tomos y ediciones del Fondo de Cultura. Aquí estamos nuevamente en República de Lectores, ya en nuestro episodio número 25, hoy es 10 de septiembre y estamos muy contentos. Quienes pudieron ver todo el programa habrán visto que hoy tuvimos una diversidad enorme. Nos acompañaron desde Iguala, desde Ciudad Juárez, desde Durango, desde la Normal de Tamazunchale, San Luis Potosí, Escuela Normal de la Huasteca Potosina, desde el Instituto Atenas de Orizaba, en fin, hoy tuvimos una cápsula que nos presentó Verónica Ortiz de Mario Benedetti y como decía Mario Benedetti, si en la calle codo a codo somos mucho más que dos, el trabajo de fomento a la lectura somos mucho más que dos. Y ese trabajo es, como dice la maestra Yuremi, que tuvimos el día de hoy, de Texcoco, de Chicoloapan, este trabajo de lectura colectiva es un trabajo que propicia el diálogo, que propicia la convivencia, el intercambio, el disfrute. Yo leí un libro y ahora lo comparto con los demás y permite la formación de comunidades. Lo mismo para ella en Texcoco y en Chicoloapan que para el médico Adrián en Pijijiapan, Chiapas. O sea, esta posibilidad de que a través de la lectura podamos formar grupos. Y tuvimos la presencia también de quienes forman parte del club de lectura de CCH, de todos los CCH, que también presentaron un trabajo. Y es esto, a través de la lectura, generar comunidades. Así que en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos, y desde Fomento a la Lectura lo somos mucho más. Los seguimos invitando para que nos acompañen todos los jueves a las 8 de la noche en nuestro programa República de Lectores. En la medida de lo posible, aún permanezcamos en casa leyendo. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana en esta República de Lectores. Muchas gracias a todas y a todos. Y hasta entonces.